México, conocido por las playas en el Pacífico y el Golfo que llevan su nombre. Ha sido cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo y uno de los atractivos turísticos más importantes del planeta. Es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados, además de ser el 11º país más poblado del planeta, con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes. Pero al igual que casi todos los países de Latinoamérica, sufre de unos innumerables problemas económicos. El PIB per cápita en 2021 fue de aproximadamente unos $9.000, con el que se sitúa en el puesto 71 del ranking mundial. Adicional a esto, sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países con datos disponibles. A ello se le une el hecho de que el salario medio del mexicano es de los más bajos del mundo. Asimismo, se listan las elevadas tasas de inflación, que hoy rozan los 7 puntos porcentuales, el bajo nivel educativo de sus habitantes y una distribución muy desigual de la renta. Sin embargo, los titulares de las noticias se suelen centrar en uno de los problemas más endémicos de la región, la lucha entre cárteles de droga. Estos grupos siguen expandiendo su influencia en el país al establecer alianzas con bandas internacionales, pandillas, así como organizaciones asiáticas dedicadas al lavado de dinero. Su influencia es sobrecogedora incluso más allá de las fronteras del país. En América Latina y en México, particularmente, se ha hablado respecto al poder e influencia de las organizaciones terroristas y grupos de narcotráfico en cada una de las esferas institucionales. Y es que el poderío económico del crimen organizado proviene de los mercados ilícitos que están fuera del radar de las autoridades. Pero ahora bien, ¿cómo surgió todo esto? Como muchos podéis imaginar, algo así no surge de la noche a la mañana. Es algo que empezó hace ya muchos años y que tiene fuertes repercusiones sobre su economía. Así que hoy vamos a ver estos dos temas que acabamos de mencionar. Cómo surgieron estas organizaciones y la repercusión que tiene sobre la economía. Así que poneos cómodos, que empezamos. El origen del narcotráfico en México es incierto y está rodeado de sombras. Mientras que muchos señalan a los inmigrantes chinos llegados al país a principios del siglo XX con el equipaje cargado de sus conocimientos sobre el cultivo de opio y su dependencia a esta droga, otros creen que realmente el problema empezó décadas más tarde, cuando Estados Unidos, bajo la administración de Franklin Roosevelt, supuestamente impulsó el cultivo de la amapola en suelo mexicano. El supuesto plan consistía en producir gran cantidad de morfina necesaria para calmar los dolores de los militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los tratados entre México y China sobre la migración, los primeros chinos que llegaron al país llevaron el opio entrando por el puerto de Mazatlán. Sin embargo, era una sustancia natural utilizada en su país de origen. Rápidamente se dieron cuenta de que las condiciones climáticas de Sinaloa permitían el buen cultivo de esta planta y se desvió su uso. Así fue como supuestamente iniciaron las primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano, que insisto que esto es bastante especulativo. Pero aparte de esto, hay otros factores que fomentaron la creación de este tipo de negocios, factores que tienen que ver con la economía del país. En la década de los 40 del siglo pasado, factores como la alta informalidad laboral y la extrema pobreza indujeron a los campesinos de la zona serrana de Sinaloa, Durango y Chihuahua a conformar el denominado Triángulo Dorado de la droga al cultivar en grandes extensiones de tierra montañosa marihuana y amapola. Esta actividad con el paso del tiempo se convirtió en una enorme mina de oro para los cárteles de droga, pero también trajo consecuencias negativas a futuro para la población debido a la violencia que se desató por el control de estos cultivos. Aunque los factores que impulsaron y determinaron a México como potencia del narcotráfico en la actualidad fue la desarticulación de la conexión francesa. Era el nombre dado a la ruta de la heroína que comenzaba en Turquía con la producción de opiáceos y que era manufacturada en Marsella con destino final en los Estados Unidos. Y sobre todo la famosa ruta del Caribe, que era la principal vía que tenían los narcos colombianos para llevar su mercancía hacia los Estados Unidos, por lo que los colombianos tuvieron la necesidad de distribuir las drogas por las únicas rutas disponibles en aquel momento, que eran algunas ciudades mexicanas. Fuera como fuese y al margen de todas las especulaciones que hay al respecto, lo cierto es que desde sus orígenes el narcotráfico se ha convertido en un gigante ingobernable que sigue aumentando su poder, que penetra en las instituciones del Estado y que es responsable del aumento de la violencia del país. Pero antes de llegar a las consecuencias de esto, es importante hablar de otros dos episodios que no hicieron más que aumentar el poder de estas organizaciones. Vamos a remontarnos a una época más actual, la famosa crisis del tequila y la crisis agrícola que sufrió el país. A lo largo de la década de los 80, los gobernantes del país subestimaron la gravedad de los déficits fiscales y fueron acumulando estos como churros. Como bien sabemos en este canal, los déficits son uno de los principales causantes de la inflación, y tal es así que la inflación durante esa década presentaba valores bastante elevados. Como os podéis imaginar, eso acabó pinchando, concretamente en el 1994, cuando la Reserva Federal decidió subir los tipos de interés. ¿Y por qué esto afectó a México si la subida se dio
ocurrió en Estados Unidos? Pues porque al subir los tipos de interés se hacía más atractiva la inversión en Estados Unidos, lo que provocó una migración de capitales hacia el país yanqui. Y esto se traducía en que nadie iba a querer financiar los déficits del país mexicano. Frente a esto, las autoridades mexicanas aplicaron rígidas políticas monetarias y fiscales preocupadas por no alterar los niveles inflacionarios de un solo dígito. Esto colocó a la economía emergente de México en una situación de vulnerabilidad frente a los choques externos. La contracción económica que siguió a la crisis monetaria y financiera en la que el mercado cambiario colapsó se manifestó en la depreciación de los mercados de valores, en el aumento del desempleo, en la declaración de bancarrota de empresas tanto financieras como no financieras y en la ampliación de una atmósfera de pesimismo en el periodo más duro de la crisis. El panorama era desolador. Familias completamente arruinadas que tuvieron que vender todo lo que tenían para poder pagar las deudas que tenían, ya que durante la época de auge y de la alegría muchas familias recurrieron a crédito para poder pagarse sus cosas. Pero ahora vienen dos preguntas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del vídeo y por qué se llama la crisis del tequila? Pues empezando por la segunda pregunta, así la llamaron los americanos porque conocen al país por la bebida. Sí, yo también me decepcioné cuando me enteré que el nombre venía por eso y no por ninguna burbuja relacionada con el tequila. Pero yendo a la pregunta importante, ahora veremos qué tiene que ver esto con el tema del vídeo. En los periodos posteriores a esta crisis cambiaria, México entraría en una nueva fase de problemáticas, que tal vez sea una de las causas de la espiral de violencia que hoy pervive en la nación, la crisis agrícola. En la década de los 90, el gobierno estableció unos programas destinados a subsidiar al sector rural. Sin embargo, estos programas de subsidio tuvieron un problema, y es que la mayoría del crédito fluyó a las grandes explotaciones, dejando a las pequeñas sin nada. Esto configuró un esquema de desarrollo dual que persiste aún a día de hoy. La caída productiva del sector primario mexicano pretendió revertirse oficialmente con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero lo que realmente ocurrió fue el debilitamiento del tejido, perpetuando la dualidad productiva del campo mexicano. El terreno estaba preparado para que el narcotráfico ocupara rutas y territorios prácticamente vacíos y afectados por el debilitamiento de las organizaciones sociales y de las instituciones rurales. No es casualidad que muchos jóvenes rurales de familias divididas o de la calle y muchos campesinos e indígenas afectados por el hambre y por la crisis de productos agrícolas hayan terminado en las filas del narcotráfico, sirviendo de base social a los carteles. Hasta ahora hemos visto las posibles causas del origen de estos grupos: la llegada de los inmigrantes chinos, la demanda de Estados Unidos y sobre todo las recurrentes crisis económicas que sufrió el país, destacando la famosa crisis del tequila y la subsiguiente crisis agrícola. Pero ahora vamos a plantearnos otras dos preguntas: ¿cómo afecta la existencia de estos grupos a la economía mexicana? Y si sirven de algo las políticas de lucha contra estos grupos. Así que vamos a ello. En México, el narcotráfico ha sido un flagelo que ha llevado a la intensificación de ciertos fenómenos ya existentes como la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Ante la avalancha de ganancias que representa este, se asegura que en esta red participen campesinos, productores de droga e integrantes de sectores diversos que buscan preservar y favorecer el negocio ilícito. Por cada 100 campesinos involucrados en la producción de droga, existen alrededor de 56 personas que se dedican a otra cosa como químicos, abogados, comerciantes, transportistas e instrumentos de seguridad y vigilancia, conocidos como sicarios o pistoleros. El narcotráfico ha extendido su influencia en el campo mediante los salarios y beneficios laborales que ofrecen. Un campesino llega a percibir hasta 400.000 pesos por hectárea cosechada, que para que lo pongáis en perspectiva, alguien que cultiva maíz recibe unos 12.000 pesos por hectárea. Así que esta diferencia aumenta la propensión de los ciudadanos a participar en este tipo de negocios. Las bajas remuneraciones que ofrecen los otros sectores son una de las causas principales de esto. Pero ahora vamos a hablar de los peces gordos, las organizaciones que mueven todo esto. El objetivo de estos grupos es obtener el control de los territorios para ejercer su labor cómodamente, coaccionando a los habitantes o obligando a las fuerzas militares y policiales a enfrentarse al dilema de plata o plomo. Los carteles mexicanos, que controlan la mayor parte de la cocaína y la metanfetamina que ingresan de contrabando a los Estados Unidos, ingresan al país entre 25.000 millones y 40.000 millones de dólares de sus operaciones globales cada año. Para poner esto en perspectiva, probablemente México en 2009 generó más dinero mediante el tráfico de drogas que por la venta de petróleo, que es su mayor fuente legítima de divisas. Desde las playas caribeñas de Cancún hasta los pueblos violentos en la frontera de Estados Unidos y los salones de belleza de los suburbios ricos de la Ciudad de México, el dinero de las drogas está por todas partes. Incluso se ha drenado en el sistema bancario del país, ayudándolo a sobrellevar las crisis financieras y ayudando a la economía del país. ¿Recordamos la crisis del tequila? Los bancos mexicanos se volvieron particularmente vulnerables ante la influencia de los cárteles de la droga. Durante el colapso del sistema financiero, la devaluación del peso, tasas de interés de 3 dígitos y una avalancha de préstamos no pagados acabaron con el capital de la mayoría de los bancos mexicanos y desataron la pelea por nuevos socios de activos netos.
netos. Una docena de bancos golpeados por el peso de los préstamos impagados fueron puestos bajo la intervención del Banco Central y en medio de ese caos empezó a afluir el capital ilícito. Así que como podemos observar, el poder que tienen estos grupos es enorme. Pero vamos con la parte más oscura de este negocio. Y es que como muchos sabéis, estar ligado a este tipo de negocios implica la violencia. La guerra del gobierno mexicano contra las drogas también ha afectado a la distribución del poder entre los carteles en su lucha por obtener los derechos de las rutas de drogas de sus ahora más débiles competidores. El impacto económico total de la violencia en México en 2015 fue de 2,12 billones de pesos, alrededor del 13% del PIB del país. Para desglosar estas cifras, eso es el equivalente a 17.000 pesos por ciudadano mexicano, o alrededor de 2 meses de salario de un trabajador mexicano promedio. Y una consecuencia directa de la incapacidad de combatir estos grupos por parte del gobierno mexicano es que el sector privado ha desempeñado un papel muy importante en materia de seguridad. El mercado de seguridad privada en México equivale al 1% del PIB. En respuesta a esta importante oportunidad, ahora hay más de 10.000 empresas de seguridad privada en comparación con las 6.000 que había hace 20 años. No obstante, solo el 10% de estas empresas están profesionalizadas, es decir, que invierten en capacitación, infraestructura, estudio, etc. A pesar de ello, las compañías de protección emplean alrededor de 500.000 personas, equivalente a casi el 85% de la seguridad pública. Pero yendo más al detalle está la pregunta: ¿son realmente efectivas las medidas del gobierno? Pues ya os adelanto que el balance está en negativo. Podemos considerar que la guerra oficial contra el crimen organizado comenzó en diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó su primera operación conjunta en el estado de Michoacán, donde enviaron a todas las fuerzas controladas a nivel federal, ejército, marina y policía federal, al estado para garantizar la seguridad y el combate de las organizaciones de narcotraficantes. Desde entonces se han llevado a cabo varias operaciones conjuntas, lo que ha llevado a una militarización sin precedentes en la historia, todas dedicadas a la lucha contra las organizaciones criminales. Y el método más utilizado para desarticular estas organizaciones es la de decapitarlas o destruir al líder, pero todo esto acabó aumentando aún más la violencia. Hay muchas explicaciones posibles acerca de los motivos por los cuales la delincuencia común ha cambiado debido a las capturas o muertes de líderes de carteles. En primer lugar, cuando se neutraliza a un líder, muchos de esos grupos que trabajan para las organizaciones se quedan sin empleo. Entonces, estas bandas recurren a otras actividades que les proporcionen ingresos: extorsión, secuestro, etc. En segundo lugar, el líder de una organización podría disciplinar directamente a las células criminales que trabajan debajo de él. Si la organización criminal pierde a su líder, perderá su capacidad de controlar las células más pequeñas, debilitando así las líneas de autoridad. Las bandas y células criminales podrán quedar en libertad para realizar sus propios objetivos delictivos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Y una tercera razón por la que la ofensiva contra los carteles de droga podría desencadenar una ola de guerra común es que la guerra contra el narcotráfico distrae a los policías municipales o estatales de la presencia de la delincuencia común, los grupos corruptos o irreparablemente a las fuerzas del orden local. Esto podría contribuir a generar un clima generalizado de impunidad y ruptura social. En resumen, que como los policías están tan centrados en la lucha contra los grupos de narcotraficantes, descuidan otro tipo de delitos. Y aparte de todo esto, otro tipo de violencia que se manifiesta son las presiones por parte de estas bandas para que el gobierno deje de perseguirlas. Las acciones contra el narcotráfico en México y otras partes del mundo son inefectivas porque producen el efecto contrario al deseado. Numerosos estudios apuntan a que mientras mayor sea la proporción de incautación de cocaína, el precio mundial y en consecuencia el valor de mercado de la droga se incrementa. Este encarecimiento de las drogas es más acentuado en las zonas más fronterizas de México, debido a su proximidad al mercado estadounidense. Vamos, que cuanto más peligroso sea el negocio, más atractivo será. Y al hacer un simple análisis de coste-beneficio, pues saldrá bastante positivo. Los márgenes de ganancia de los carteles son enormes. De acuerdo con algunos estudios, una organización narcotraficante puede perder el 90% de su mercancía y aún así obtener grandes beneficios. Y por no hablar de la enorme carga fiscal que supone esto. Y es que, como hemos visto a lo largo de este vídeo, el atractivo se generó porque se gana mucho más ahí que en las actividades legales. Así que las soluciones deberían estar más enfocadas en mejorar la economía del país y que poco a poco esto se vaya desmantelando. Sí, lo sé, es muy fácil decirlo, pero complicado hacerlo. Tampoco quiero pecar de idealista, pero la lucha directa ha sido un fracaso y genera más costes que beneficios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, gracias por vernos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo.